porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Puede ponerse cómodo, hermanos, en su lugar mientras seguimos meditando en la palabra del Señor. Voy a hablar acerca de la puerta estrecha en el nombre de Jesús. La puerta estrecha simboliza, nos hace ver el camino. En pocas palabras, Jesucristo puso de ejemplo una puerta estrecha, dando a entender que la puerta estrecha es el camino hacia la salvación y hacia la vida eterna. Y para nosotros alcanzar la salvación, para nosotros poder alcanzar la vida eterna, necesitamos caminar en la puerta estrecha. La puerta estrecha tiene un bonito significado, porque si usted ve una puerta estrecha, es que es una puerta que está limitada el espacio, no es una puerta ancha. Una puerta ancha es una puerta donde puede entrar y salir fácilmente. Una puerta estrecha implica que para poder cruzar esa puerta estrecha, usted tiene que esforzarse para poder cruzar esa puerta estrecha, porque la misma palabra dice estrecha, o sea que es dificultoso poder pasar por esa puerta estrecha. Si nos toca conducir nuestro carro por una calle que no es amplia, usted y yo se nos dificulta manejar por esa calle. Tenemos que ir manejando con mucho cuidado. No es la misma velocidad en una calle ancha como en una calle estrecha. Así es el camino a la salvación. Jesucristo utilizó haciendo énfasis en la puerta estrecha. Y Jesucristo dijo: la puerta estrecha es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por qué la puerta a la salvación es estrecha? Porque para poder cruzar esa puerta, de la puerta estrecha, para poder caminar en el camino de la salvación, no podemos caminar igual como el mundo camina. ¿Por qué? Porque el mundo camina por la puerta ancha. ¿Qué es la puerta ancha? La puerta ancha representa placeres, pecado, cosas malas, creer en Dios a su manera, buscar a Dios a su manera, llevan su vida a su manera. Eso es una puerta ancha. El mundo lleva su vida en la puerta ancha, en el camino ancho. Ellos hacen lo que desean, llevan a cabo lo que anhelan, practican lo que viene a su mente, a su pensamiento, y no hay temor, no hay reverencia hacia Dios. Y lo vemos en la sociedad que estamos viviendo. En la sociedad que estamos viviendo podemos contemplar que muchas personas caminan por el camino ancho, el camino de placer, el camino de pecado, el camino de maldad, el camino de malas decisiones. Miles de personas corren por la puerta ancha, pero por la puerta estrecha, eso implica que tenemos que esforzarnos, hermanos, para vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Y cómo Dios quiere que vivamos? Dios quiere que vivamos obedeciéndole. Segundo, Dios quiere que vivamos amándole. Tercero, Dios quiere que vivamos honrándole. Y honrar a Dios es decirle: Dios, aunque este mundo ponga tentaciones y pruebas y tantas cosas que parezcan buenas a mis ojos, no cruzaré la puerta ancha. Seguiré con mi mirada en la puerta estrecha. Mis pasos seguirán caminando en la puerta estrecha. Mi mente, mi corazón, mi alma, mi familia y mi vida va a seguir caminando en la puerta estrecha. Aunque mis ojos quieran depositarse sobre algo del mundo, no fijaré mi mirada en la puerta ancha, fijaré mi mirada en ti, porque tú eres la puerta que me va a llevar a la salvación. Hermanos, déjeme decirle una cosa: Jesucristo es la puerta que se abre para que alcancemos salvación. Usted y yo tenemos que caminar por la puerta que nos lleva directamente a la salvación. Y esa salvación es Cristo Jesús. Esa puerta es Dios. Esa puerta es Jesucristo. Y para entrar a esa puerta, para permanecer en esa puerta, tenemos que despojarnos. Por eso es estrecha.
Por ejemplo, si la puerta es estrecha y si yo voy cargando muchas cosas, entre más cosas yo cargue, más difícil va a ser que yo cruce la puerta estrecha, porque la puerta está reducida. Y si yo llevo cosas, si yo llevo muchas cosas sobre mí, va a ser difícil que yo cruce esa puerta estrecha, porque entre más cosas tenga en mí, más difícil va a ser que yo cruce esa puerta. Pero entre más me quite, entre más me despoje de cosas, más fácil va a ser entrar por la puerta estrecha. Entre menos cosas lleve en mi vida, va a ser más fácil caminar por la puerta estrecha. Por ejemplo, usted no puede meter un mueble grande sobre una puerta estrecha. Lo que usted hace para que este mueble de entre le quita las gavetas, para que tenga más facilidad de entrar. Si es una cómoda, usted le quita el espejo, le desarma el espejo para que pueda entrar por la puerta, porque la puerta es reducida. Así es, para entrar a la puerta de la salvación, tenemos que despojarnos de todo peso del pecado, dice la palabra del Señor. Y cuando nos despojamos del peso del pecado, se hace fácil cruzar la puerta estrecha. El que cruza la puerta estrecha es aquel que le ha dicho: Dios, cambia, transforma, restaura, regenera, una nueva criatura, construye, levanta, forma, diseña un nuevo hombre, diseña una nueva mujer, que no cargue las cosas del mundo, que cargue tu presencia, que cargue tu espíritu, que cargue tu poder y tu gloria. Y la puerta estrecha se cruza con facilidad. Y cada uno de ustedes, y cada uno de nosotros, y yo que estoy aquí predicándoles, estamos en este camino, entrando en la puerta estrecha. Pero no tenemos que ignorar que en cada momento de nuestra vida vienen cosas a nosotros para hacer que no podamos cruzar la puerta estrecha. Porque Jesucristo dijo: tienes que caminar en esta puerta estrecha hasta el final. Hasta el final. Porque el que persevere hasta el fin, este va a alcanzar vida eterna. Entonces tenemos que seguir caminando en la puerta estrecha. Tenemos que seguir renunciando a todo lo que nos quiera separar de Dios, a todas las cosas que quieran alejarnos de Dios. Tenemos que decirle no, 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 no a todo lo malo. Jesucristo dijo: todo aquel que se niega tiene parte conmigo, porque es necesario que nos neguemos a sí mismos, que tomemos la cruz de Cristo y sigamos. La cruz de Cristo es el poder de la palabra, el peso del evangelio, tomar la buena voluntad de Dios y decir: yo camino, aunque los obstáculos sean grandes, yo voy a seguir caminando en la puerta estrecha. Aunque venga la prueba que me quiera alejar de la puerta estrecha, no va a poder. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque cuando toca evangelizar a una persona que está en el mundo, lo primero que dice es: yo creo en Dios, pero sus actos, su vida, sus decisiones, su transcurrir en el mundo es diferente a lo que su boca dice que cree en Dios. Y así, lastimosamente, hermanos, hay muchas personas en el mundo que se han conformado, que creen en Dios, pero sus actos, sus decisiones, su vida es muy diferente a que ellos crean en Dios. Creer en Dios es buscar a Dios, es ser transformado por Dios, es llevar la voluntad de Dios, es tomar sobre sus hombros el poder de Dios y decir: yo creo en Dios, y no solamente creo, le busco, le honro, le obedezco, le temo, le honro y le seguiré amando hasta el final. Aunque el mundo se levante con sus placeres y con sus cosas malas, no me va a poder derrotar, porque yo creo en un Dios vivo, en un Dios poderoso, y en ese Dios poderoso que yo he determinado creer en Él voy a seguir confiando, y en Él voy a seguir adelante. A todas las personas que usted evangelice, hermano, le van a decir: yo creo en Dios,
Y de repente usted se va a sorprender y usted va a mirar sus decisiones, su caminar, su actuar. Usted va a decir, ¿cómo crees en Dios? ¿Y cómo actúas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo te transcurre tu vida? ¿Cómo vas avanzando? ¿Cómo vas hacia adelante? Yo veo todo como tú caminas y como tú andas, y no te juzgo, pero tienes que creer en Dios de una manera que sea efectiva. El que cree en Dios, en ese Dios que cree, lo transforma, lo cambia, lo liberta, lo limpia, lo purifica y lo hace nueva criatura. Su mente es cambiada, su corazón es transformado, sus pasos cambian de dirección a la dirección de Cristo, y la dirección de Cristo es vida, perdón, restauración, milagro, poder, maravilla, porque es Cristo en él, y él es Cristo y Cristo en él, y en su familia, en su casa, en su hogar, en todo lo que le rodea es Cristo, y todo gira alrededor de Cristo, todo camina y todo avanza alrededor de Cristo, porque Cristo es el centro de su vida. 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí encontramos una parte fundamental para nuestra vida como hijos de Dios. Todo el que hace la voluntad de mi Padre será reconocido por Dios, será galardonado por Dios. Él lo dice, palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nosotros estornudamos y decimos, Dios mío. Pasa algo grave y decimos, Dios mío. Pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Dios, Dios, entrará en el reino de los cielos. Y Jesucristo pone claro quién puede entrar en el reino de los cielos. Y dice, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo puedo yo diferenciar cuál es la voluntad de mi Padre? La voluntad de Dios es esta: que si hemos decidido creer en Él, sigamos hasta el final, perseveremos hasta el final. Esa es una de las voluntades que fácilmente podemos entender. ¿Por qué? Porque cuando venga la prueba, cuando venga la adversidad, usted tiene que decir, no, la voluntad de Dios es que yo siga adelante. En medio de la prueba tengo que seguir adelante. En medio de las tentaciones tengo que seguir adelante. En medio de lo que se ha levantado en contra de mi vida cristiana, tengo que seguir adelante. ¿Por qué usted tiene que seguir adelante? Usted tiene que seguir adelante porque usted ya conoció que la voluntad de Dios es que usted persevere hasta el fin. Entonces, cuando viene el desánimo, usted dice, no me voy a quedar en el desánimo, porque la voluntad de Dios es que persevere, y perseverar es seguir avanzando, perseverar es seguir caminando. El que sigue caminando, el que sigue perseverando, obtiene la vida eterna, y no solo la vida eterna, obtiene un lugar con Cristo. Persevera. Entonces, queda claro que para caminar en el camino estrecho necesitamos conocer cuál es la voluntad del Padre. Ahora, ¿cómo puedo conocer cuál es la voluntad de mi Padre? Para poder conocer la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Dios, necesitamos que nuestra mente se disponga, que nuestra mente se abra, que nuestra mente se haga sensible, receptora del Espíritu Santo, para poder discernir, para poder conocer, para poder indagar en la voluntad de Dios, para poder cada día conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué me estoy enfocando en hacer la voluntad de Dios? Porque haciendo la voluntad de Dios es como podemos terminar de cruzar 100% la puerta estrecha. No podemos terminar de cruzar la puerta estrecha. Escúcheme, no podemos seguir avanzando en la puerta estrecha si ignoramos cuál es la voluntad de Dios. Entonces necesitamos todos los días de nuestra vida cristiana, todos los días de nuestra vida como hijos de Dios, necesitamos conocer, discernir, entender, tener conocimiento en qué cosas son la voluntad de Dios. Y es por eso una de las causas que alimenta,
la sensibilidad para discernir la voluntad de Dios es esto. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Aquí está la clave para poder profundizar en cuál es la voluntad de Dios. Yo no tengo que adaptarme a las cosas de este mundo, porque cuando yo me adapto a las cosas de este mundo, mi mente, mi corazón, mis sentimientos se encajuelan, se encapsulan. La mente, el corazón y los pensamientos se bloquean, y yo estoy comenzando a ver las cosas del mundo. Y cuando comienzo a ver las cosas del mundo, ya mi mente, mi corazón, mi espíritu no puede discernir cuál es la voluntad de Dios. Y tanto es así que terminamos apartándonos de Dios. Muchos se apartan de Dios porque se conformaron al sistema de este mundo. Muchos se han descarriado, muchos se han apartado y alejado de Dios. Muchos ya no caminan por la puerta estrecha, sino por la puerta ancha, porque comenzaron a ignorar la voluntad de Dios. ¿Y cómo ignoraron la voluntad de Dios? Conformándose a las cosas de este mundo. Todo el que se conforma a las cosas de este mundo no es capaz de discernir cuál es la voluntad de Dios. Pero el cristiano que se levanta y que dice: aunque el mundo se levante con todos sus placeres, no me conformo a los deseos del mundo. Yo me sacio, me deleito en la presencia que viene de Dios, y esa presencia hace que discernamos, que conozcamos, que veamos cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad que viene de Dios es puesta en evidencia en nuestra mente y en nuestro corazón. Tanto es que nuestro espíritu se adapta a la voluntad de Dios, que rápido nuestro espíritu sabe cuando vamos a fallarle a Dios. Rápido nuestro espíritu obra en nuestro corazón cuando estamos a punto de fallarle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestro espíritu se ha adaptado a querer hacer la voluntad de Dios, porque nuestro espíritu nos impulsa a seguir dando pasos de fe en el camino estrecho. Nuestro espíritu es el ayudador. El Espíritu Santo es el que impulsa. Impulsar es el que nos mueve. Impulsar es que yo venga sobre uno de ustedes y comience a empujarlo, a poner mi mano y a darle fuerza para que siga caminando. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace que seamos abiertos a la voluntad de Dios. Y cuando estamos a punto de fallarle a Dios, el Espíritu Santo nos alerta. El Espíritu Santo despierta nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y cuando estamos a punto de pecar, el Espíritu Santo ruge dentro de nosotros y nos dice: detente. Y como usted está sensible a la voluntad de Dios, usted se para y dice: diablo mentiroso, querías que pecara, querías que fallara contra Dios, pero el Espíritu Santo me detuvo. No le voy a fallar a Dios, porque Él me ha hecho ver su voluntad, y su voluntad es perseverar en el camino estrecho y no en el camino ancho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. El camino ancho es el que va a contradecir el camino estrecho. No os conforméis. ¿Cuántos queremos cada día conocer más la voluntad de Dios? ¿Cuántos queremos conocer más la voluntad de Dios? Para conocer más la voluntad de Dios, no nos conformemos. No nos adaptemos a las cosas de este mundo. Primeramente no adaptándonos a las cosas de este mundo. Todo, hermano, absolutamente todo. La mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser va a estar abierto y rápido va a poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Más cuando nos sometemos a la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando leemos la palabra de Dios, más se hace sensible nuestro pensamiento y nuestro corazón a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y entre más conocemos la voluntad de Dios, más claramente caminamos en el camino estrecho. No hay perturbación,
No hay nada que lo pueda separar del camino estrecho, porque cuando usted conoce cuál es la voluntad de Dios, todo se vuelve claro como las aguas cristalinas. Usted mira con claridad. Cuando usted conoce cuál es la voluntad de Dios, usted va caminando, caminando, y aunque le digan no vayas a la iglesia, usted dice yo voy adelante. Aunque le digan ya no sigas adelante, usted sigue adelante, porque usted está viendo con claridad a aquel que miraba a Pablo. El apóstol Pablo dijo: tengo la mira puesta en lugares celestiales donde está sentado Cristo. Ahí está mi mirada puesta, y yo sigo el blanco, prosigo la meta del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Nada lo pudo separar a Pablo de esa meta. ¿Por qué? Porque Pablo logró conocer cuál era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo vivía en la presencia de Dios, y el que vive en la presencia de Dios jamás sale del camino estrecho. Viva en la presencia de Dios, viva en la lectura de la palabra, viva en la oración, viva buscando a Dios, y va a ver que cada día va a tener fuerza para seguir avanzando. Aunque se levante el imperio de las tinieblas, no lo va a vencer, no lo va a derrotar, no lo va a destruir, porque usted sigue avanzando, sigue caminando, no se detiene, no se para, usted sigue de frente, pelea la batalla, lucha la guerra y gana la victoria en Cristo Jesús. Porque usted dice: ya sé cuál es la voluntad de Dios. Y nos da este versículo otra parte maravillosa, en la cual dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice: transformaos. ¿Qué significa transformaos? Dice: transformaos en medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está dando a entender que tenemos que pedirle a Dios que nuestro entendimiento, que para que usted me entienda, ¿qué es el entendimiento? El entendimiento, hermano, es nuestra mente, nuestros pensamientos. Tenemos que pedirle a Dios, según lo que nos está dando la Biblia, la palabra de Dios, es que para poder ser sensibles a descubrir y a caminar en la voluntad de Dios, necesitamos pedirle a Dios que renueve nuestros pensamientos. Hay muchos cristianos, hermanos, que tienen muchos años en el camino del Señor y sus mentes todavía no han sido transformadas. Y esa mente que no ha sido transformada es un obstáculo. La falta de renovación es un obstáculo para discernir y conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero toda mente cristiana, todo hijo y toda hija de Dios, que su mente es transformada, que su mente es renovada, más conoce cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ningún principado puede derrotarlo porque su mente ha sido transformada. Ninguna cosa creada en el cielo o en la tierra lo puede separar o destruir porque su mente ha sido renovado. ¿Qué significa cuando la mente es renovado? Cuando la mente es renovada es que usted conoce cosas que antes no conocía, porque su mente es como el teléfono. Cuando el teléfono le falta actualización, ¿qué pasa? Se le pone lento. Hay cosas que ya no le funcionan bien, pero cuando usted actualiza el teléfono, usted descubre que ahora su teléfono tiene cosas nuevas. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Para seguir caminando en el camino estrecho y para conocer cuál es la voluntad de Dios, no tienes que quedarte estancado. Tienes que abrir tu mente y que tu mente todos los días sea transformada para que encuentres nuevas cosas en la voluntad de Dios, en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios. ¿Cuánto les ha pasado? Sean sinceros, hermanos. ¿Cuánto le ha pasado? A todos nosotros nos ha pasado. ¿Y qué le pasa a mi teléfono? ¿Qué le pasa a mi celular? Hermano Guadalupe, ¿qué le pasa a mi teléfono? Y usted le da clic, hermana, le da clic, y su teléfono lento, más si lo tiene lleno de fotos del recuerdo, de fotos de la familia, de fotos de los hijos, de fotos de la iglesia. Y usted dice, ¿qué pasa?
y ahí en Google le aparece: ¿quieres comprar más espacio para tus fotos? Si usted compra más espacio, se le renueva el espacio. Si usted compra más espacio, el espacio se amplía. Y cuando se amplía, cabe más fotos, cabe más información. Así es en Cristo. Cuando usted paga el precio en medio de las pruebas, su mente es transformada y conoce más de cerca a Dios. Y cuando conoce más de cerca a Dios, hay un poder que viene sobre usted, que no lo deja, que no lo abandona, que no lo desampara, y que es un motor que lo impulsa a seguir caminando la puerta estrecha. Y usted es capaz de conocer la voluntad de Dios. Y usted dice: esto no conocía de Dios, pero ahora conozco cómo actúa Dios. Ahora conozco cómo obra Dios en medio de los procesos. Ahora puedo conocer cómo Dios obra en medio de mi familia. Ahora puedo discernir de qué manera Dios trabaja en medio de mi vida. Porque su mente no se quedó estancada. Su mente fue actualizada, fue transformada, fue renovada. Y ahora su mente es capaz de discernir, de actuar en conocimiento para seguir avanzando en el camino de Dios. Ahora, siendo un poco más específico, porque va caminando a ciegas. Bueno, por eso Dios manifiesta su voluntad. Como dice la oración que Jesucristo le dijo a sus discípulos, hermano Gustavo. Jesús le dijo: oraréis así: Padre, haz tu voluntad. Como dice, en el cielo como en la tierra. Dios tiene que manifestar cuál es la voluntad de Él en nuestra vida, para que nosotros no caminemos con incertidumbre, con inseguridad, con temor. Él por eso manifiesta su voluntad, para que cuando su voluntad se manifiesta, usted comienza a caminar con seguridad, usted comienza a caminar con claridad. Pero la voluntad de Dios ya se manifestó, solo que ahora tenemos que discernirla. ¿Y cómo la discernimos? Le estoy haciendo un énfasis. La discernimos no conformándonos a las cosas de este mundo y permitiéndole a Dios que renueve nuestra mente, nuestros pensamientos, para que podamos ser sensibles a discernir la voluntad de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, primero voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos todo lo que es verdadero. Si estamos caminando en la puerta estrecha, tenemos que hacer todo lo que es verdadero. ¿Y qué significa la palabra verdadero? Expresar o hacer las cosas sin falsificación y sin engaño. Da a entender que nosotros estamos caminando en el camino de Dios, y en el camino de Dios no tenemos que falsificar las cosas ni actuar con engaño. Dice: todo lo que es verdadero. Primero voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios con la iglesia? Que haga todo lo que es verdadero. Es que haga todo lo que es verdadero. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que su iglesia esté en todo lo que es mentira. Porque la voluntad de Dios no es que usted y yo permanezcamos en la mentira. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para sacarnos del reino de las tinieblas, del reino de la mentira. Dios vino a sacarnos por medio de Jesucristo del reino del pecado al reino de la santidad. Dios nos sacó del reino de la muerte al reino de la luz. Y no solo eso, Dios nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora somos el linaje de Dios, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes y para caminar, para vivir, para conducirnos, para estar en todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. En ella no hay fraude, en ella no hay engaño. En una persona honesta lo que hay es eficacia para hacer todas las cosas buenas. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros como iglesia hagamos todas las cosas que sean buenas. Amén. Tercero, todo lo justo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Esta es la voluntad de Dios.
Mire qué fácil este versículo bíblico. Ahora usted tiene luz en su mente y en sus pensamientos para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros.